Bueno, buenas tardes, ahora sí en serio. Mi nombre es Manuel Robledo, y vengo a compartir con vosotros una charla que se llama... ¿Ha empezado a grabar, Marina? No. Sí. Que se llama La experiencia de la nada. Muchas gracias por estar aquí. Los puntos que voy a tocar dentro de la charla esta que os voy a compartir forman parte de la propia experiencia de este personal. No son datos, ni son referencias por libros, ni por cosas que yo haya podido, digamos, acumular en la memoria, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los apartados que os voy a compartir, son estos puntos, aparte hay otros, en el que, bueno, el toque del espíritu. Para empezar un poquito con lo que es el mismo título de la conferencia, la experiencia de la nada, deciros que todos nosotros como seres, previamente a haber tomado estos cuerpos y estas mentes, verdaderamente partimos de un punto donde no existe ningún tipo de conocimiento. Es decir, no hay una referencia, no hay un conocimiento de lo que son las cosas, ni hay una información que nos digan que las cosas son de tal o cual manera. Con lo cual, cuando tomamos cuerpo y empezamos a desarrollarnos como seres humanos, con nuestras personalidades, pues vamos empezando a tomar o a recopilar datos de lo que es nuestro entorno, de lo que es la educación que nos van dando, de lo que son las ideas y las creencias que nuestros mayores, tanto en principio nuestros padres y posteriormente en la escuela o después la escuela mayor, la universidad y esto, pues vamos acumulando datos de lo que es digamos, nuestro entorno, el mundo, lo que son las cosas en cuanto a lo que son, bueno, pues esas ideas y creencias, ¿no? Entonces, el toque del espíritu viene un poco enfocado, digamos, a que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, lo que somos realmente, ese espíritu puro que somos realmente, nos ha dado algún tipo de señal o nos han pasado cosas un poco así extrañas que no le hemos encontrado explicación alguna lógica, pero que realmente no ha sucedido. De hecho, este tipo de fenómeno, por decirlo así entre comillas, nos ocurre casi a diario. El espíritu que somos, el ser que somos, nos da toques diariamente para que de alguna manera nos acordemos realmente de lo que somos, no de lo que pensamos o de lo que creemos que somos. En el caso de por poneros un ejemplo, hace tiempo, bueno, me ocurrió un incidente en el que, bueno, iba en bicicleta y paré al lado de una carretera en el Arcén porque venía un camión en dirección a donde yo estaba. Me paré ahí, lo dejé pasar, pero es que en el momento que el camión pasaba caí y me caí justo en medio del camión, o sea, en medio de la rueda. La percepción que tuve en ese momento era que dos ruedas avanzaban hacia mí, pero es que fue casi imposible materialmente que algo me empujara y me apartara de un lado y que solamente me pasara por encima del pie. Eso en ese momento yo no le di ninguna importancia, es la cosa así como más significativa que me ha pasado en ese aspecto, ¿no? Posteriormente, incluso hoy en día, sigo dando gracias por algo que en ese momento a mí me evitó que este cuerpo muriera. No sé si a vosotros ha pasado no cosas tan así, tan evidentes, pero algún tipo de cosilla así. De hecho, el toque que nos da lo que somos, la mayoría de las veces nos pasan imperceptibles porque no estamos atentos nosotros, nuestra conciencia, la conciencia que somos no está pendiente de esos toques que nos da lo que somos realmente en esencia, para acordarnos que la conciencia que somos siempre está presente. Y si nos ha pasado en el momento que la pasamos o la filtramos por nuestra mente, por nuestra conciencia ordinaria, tendemos a interpretarla, tendemos a darle un significado, con lo cual esa señal, digamos, que nos ha dado lo que somos realmente, tiende a tergiversarse, a olvidarse, a cambiarla.
pero que está ocurriendo todos los días constantemente. De hecho, el primer toque que nos da el espíritu es por la mañana cuando despertamos. Después de haber tenido un sueño donde no ha habido conciencia de nada, en el momento que despertamos y abrimos los ojos y se nos presenta ante nosotros un mundo que empezamos a interpretarlo según los condicionamientos de las ideas que tengamos de ese mundo, pues resulta que eso es también un toque que nos da el ser que somos para decir: has estado dormido, no había conciencia o no eras consciente que había conciencia, y cuando despiertas la conciencia ordinaria te muestra todo este mundo que hay. Entonces tenemos que tener en cuenta que con la conciencia que nos movemos habitualmente es una conciencia muy limitada a las ideas, a las creencias, a los pareceres que tenemos previamente establecidos de lo que son las cosas. Es decir, la conciencia ordinaria, lo que creemos de lo que son las cosas, nos sirven como filtro, digamos, para ver la realidad que interpretamos en relación a lo que vemos en el exterior. Pero no solamente lo que vemos en el exterior, lo que vemos también de nosotros mismos. Con lo cual, si pensamos que somos de tal manera, vamos a decir que somos, vamos a poner por ejemplo, somos soberbios, o nos etiquetamos somos como soberbios, o nos etiquetamos como buenos, nosotros mismos vamos a actuar en función de esa creencia que tenemos de nosotros mismos. Pero es que al igual, si pensamos que una persona es, te digo yo, envidiosa, por mucho que haga esa persona, y aunque no sea y no muestre esta emoción de envidia en este caso, como nosotros tenemos configurado ahí la idea de que es de esa manera, la vamos a percibir de esa manera concreta. Es decir, para que veáis las ideas que tenemos y las creencias que tenemos de las cosas, cómo nos condiciona la realidad que percibimos. Entonces nunca nos hemos planteado, o casi nunca no nos planteamos, si lo que creo y pienso de las cosas son realmente como las percibo y las siento. Las percibimos y las sentimos de esa manera, sí, pero no nos hemos planteado por qué y cómo las percibo y las siento de esa manera. Es decir, dentro de lo que es esa nada que somos, porque el ser, esa conciencia pura que somos realmente, no tiene ningún atributo ni ningún propósito. El atributo y el propósito se lo da la conciencia ordinaria cuando se manifiesta en este plano de existencia, y nos manejamos con ello, con lo que es el ego. No es que el ego sea bueno ni malo, o no es ni bueno ni malo. El ego es una manifestación creada por nosotros mismos para manejarnos en esta existencia y relacionarnos con nuestro entorno. Pero claro, como he dicho anteriormente, las ideas y creencias que tiene ese ego van en función de cómo el mundo externo me va a mí a afectar de una manera determinada u otra, dependiendo de lo que pienso o creo. Es curioso esto. Entonces, dentro de esa ilusión, digamos, que vivimos con respecto a lo que pensamos de las cosas, pues tiene esa belleza, es verdaderamente muy bello. El mundo, el universo, la existencia es muy bonita, es muy bella. De hecho, la disfrutamos o la padecemos, y tanto en un sentido como en otro sigue siendo bella, porque lo que es el gozo es bello, y lo que es la parte, digamos, menos agradable también tiene su belleza. Es decir, estamos inmersos entre lo bello y lo no tan bello, o lo feo, en función a lo que creemos de ello, pero es que disfrutamos de ello. Además, nos gusta disfrutar de ello, y ahí estamos disfrutando de las ilusiones. Digo ilusiones porque lo tenemos previamente establecido en lo que pensamos o creemos de esas cosas. Y eso lo vemos cada uno a diario, con las cosas que nos afectan o con las cosas con las que disfrutamos. Es decir, si yo tengo configurado, que digo yo, que una cosa para mí va a ser agradable, me voy a acercar a ella porque ya lo tengo establecido previamente como agradable y voy a disfrutar de ella. Pero es que en el lado contrario, algo que me hace sentir mal, algo que no es tan agradable, lo tengo configurado ahí, pero nuestro instinto de supervivencia de lo que es ese ego
pues va a tender a evitar esa parte desagradable, porque no nos hace sentir bien. Con lo cual el estar bien o el estar mal viene supeditado por la idea que tenemos precisamente de lo que pensamos que estamos percibiendo en el exterior. Lo tenemos ya ahí, digamos, configurado de esa manera. Entonces lo digo, es bello porque entra dentro de lo que es el desarrollo de la propia existencia. La única cualidad de bueno o malo se la damos nosotros por esos condicionamientos. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de esa ilusión en la que nos vemos inmersos por las ideas y creencias que tenemos, nos hallamos inmersos en un laberinto de creencias que realmente no sabemos si esas creencias que tenemos son ciertas o no son ciertas, si esas creencias que tenemos nos afectan de una manera positiva o negativa. Normalmente las creencias que tenemos van a enfocar a la felicidad, al encontrar el equilibrio, al encontrar esa armonía en nosotros, pero dependemos de ella para sentirnos felices. La felicidad de lo que sé realmente es una felicidad que no depende de nada externo. La felicidad, el ser, es felicidad ya de por sí mismo. No necesita nada para ser feliz. No se apoya en las creencias para ser feliz. No sufre los embates a lo mejor de la vida en el aspecto negativo porque no la ve, no la tiene configurado como negativo. O sea, fijaros la libertad que da no estar condicionado a unas ideas, a unas creencias en relación a lo que por donde te manejas en la existencia. Cada uno debe ver en qué apoya su existencia, en qué idea, en qué creencia apoya su existencia para no verse, digamos, arrastrado por las consecuencias y los efectos de ella. Es un ejercicio de introspección, digamos, de autoatención. Porque, bueno, el ser humano es un poco así, está programado, digamos, a ver las cosas de una manera o de otra, pero el verlas de una manera u otra es una forma de condicionamiento o bien impuesto de fuera o bien autoimpuesto. Entonces la libertad que supone ver esos dos aspectos en su esencia, digamos, cómo nos afectan, cómo somos efectos de ellos, nos libera precisamente del efecto de lo que pensamos. Es más, la propia idea que tenemos de ellos, cuando la vemos se disuelve sola. Entonces ya no está supeditado a esas mareas, digamos, dentro de los pensamientos que nos producen las cosas externas. Eso es un trabajo de cada uno propio. Nadie te puede decir que si haces esto o yo te doy un conocimiento o yo te doy cualquier cosa ya porque te lo diga o porque lo leas en tratado o te lo diga alguien, ya te has liberado de eso, ¿no? El trabajo es un trabajo bastante duro porque es que cuesta, digamos, cuesta entre comillas, ¿sí? Darse cuenta que hay cosas de las que somos dependientes, incluso nos crean hábitos que los arrastramos durante toda la vida y los llevamos llevando como si fuese una mochila con esas creencias. No las soltamos, las necesitamos porque creemos, repito, creemos que nos ayudan o a ser felices o a sobrevivir o a ser mejor o a ir evolucionando. Pero claro, con la cosa, digamos, en contra de que toda la parte negativa de ese aspecto la vamos a tener ahí apartada, la vamos a tener ahí un poco olvidada, un poco alejada, para que no nos afecte. Y es precisamente esa parte que es la que no nos resulta agradable, la que debemos de ver para integrar tanto la parte agradable o la parte buena con la parte que nos hace feliz. La parte que nos hace daño, digamos, con lo que nos produce ese bienestar, para disolverlo todo aspecto, con lo cual te haces libre tanto de un aspecto como del otro. No te haces dependiente de una actitud, digamos, o una inercia, digamos así también, nada más que apartado a un lado, que son las cosas que me resultan agradables, las que te van a ayudar a crecer, a evolucionar, son las partes que no quiero ver. Porque es que la parte agradable que tú estás viviendo depende de la parte negativa de su opuesto, que es del que huyes, del que no quieres ver.
Y es muy importante esto que estoy diciendo. Cuando ves la parte negativa de una cosa y estás disfrutando de la positiva, pero ves la negativa, ninguna de las dos partes ya te están afectando, aunque una te haga de disfrutar y la otra te haga de sufrir, ninguna de las dos te van a afectar. Con lo cual la libertad que supone eso, como seres en mayúsculas humanos, es increíble, porque la vida se te presenta tal y cual como es, tal cual. Eso es un trabajo que cada uno, yo lo digo muchas veces en otras conferencias, en otras charlas que he dado, nadie puede venir con una varita mágica y darte y ya está, digamos, liberado. No, es un trabajo que hay que hacer cada uno. Y es un trabajo duro, la verdad, porque muchas veces uno le cuesta trabajo o no quiere ver esas partes porque le hacen daño. Y como me hacen daño, huyo de ellas. Pero es que hay que verlas. Hay que enfrentarlas, porque cuando las ves, disuelves tanto la parte negativa como la parte positiva, con lo cual ya no estás limitado a ninguna de las dos. Pero es que cuando haces eso, la conciencia pura que eres recupera su capacidad para ser consciente en ese área donde te has liberado. Es decir, recuperas conciencia libre, ¿no? Conciencia pura para percibir las cosas con más claridad, y resulta que esa misma conciencia que vas recordando, mejor dicho, la recupera y te hace ver otras situaciones de tu existencia con más claridad. Te hace actuar y manejarte de una manera más libre con respecto a las cosas que te van sucediendo en la vida. Esto es maravilloso. Pero sin ningún tipo de protagonismo ni ningún tipo de Manuel ha conseguido esto, Manuel se ha liberado, o Manuel o Pepita o fulanita. ¿Por qué no? Porque es que ese es el ego el que quiere, digamos, hacerse cargo de esos triunfos. Entonces, actualmente vivimos en una sociedad de la información, en el que nos llegan cantidad de informaciones, tenemos un yo, el yo extraordinario está tan saturado de información que realmente no sabemos para dónde vamos a tirar. Nos dicen muchas cosas de trascendencia, de iluminación, de liberación. Nos vienen informaciones tanto de un lado como de otro, del budismo, del hinduismo, del mindfulness, del no sé qué, cantidad de información a ese yo, a esa conciencia ordinaria, que realmente estamos un poco ahí en ese laberinto de creencias que nos están viniendo de fuera. Y el yo ordinario que somos conciencia pura, pero también con un cuerpo y una mente. El yo ordinario, la conciencia ordinaria se manifiesta aquí porque tenemos un cuerpo y tenemos una mente. Entonces ese yo saturado, cuando nos vienen tantísimas ideas de liberación y esto, pues se encuentra un poco, digamos, ahí en ese laberinto, ¿no? Conozco a gente personalmente que después de tanta información, de tantas charlas, de tantas conferencias, de tantos oradores, de tantos cursos, de tantos talleres, han abandonado todo, porque es que ninguno le han ofrecido nada. ¿Por qué? Porque es que ha ido enfocado, bajo el punto de vista de a fortalecer la parte del ego que huye de la parte negativa que no quiere ver. Busca la felicidad, busca la tranquilidad, la armonía, que me parece muy bien, pero es que hay que ver la parte de la que estás huyendo, que no quieres ver, para liberarte de las dos, para ser uno mismo lo que es conciencia pura. Todos somos esa conciencia pura, y en esa conciencia pura no hay diferencia entre un ser y otro. No hay distinciones, no hay diferenciaciones. No hay un tú, no hay un yo. Te manifiestas en este plano de existencia con una personalidad, con una conciencia ordinaria, con el ego, pero eres consciente que eres esa conciencia pura, ese ser, esa presencia que siempre está ahí presente en todo. Es decir, esa conciencia que somos pura no hace diferenciación ni distinción entre un ser y otro, porque esa conciencia pura vive en unidad con todo. Lo único que en este plano está diversificado en cada una de las personalidades que estamos aquí presentes, tanto las que hay aquí como las que hay en todo el mundo.
Pero claro, la conciencia ordinaria se cree que es única, se quiere hacer autor de su propia existencia, haciendo y deshaciendo como tiene o cree o considera, dependiendo a los condicionamientos que he hablado al principio de cómo son las cosas. Con lo cual lo que hace es velar, digamos, o olvidar o no ponerse al alcance de la conciencia pura que somos y dejar que esa conciencia se manifieste y ordene y equilibre verdaderamente en el universo, en esta existencia en donde nos estamos manejando. Cualquier cosa que nos digan al respecto de eso, de despertar y eso, pues si lo tomamos como una idea, como un concepto, como una creencia, verdaderamente se va a convertir en una carga, porque yo os puedo hablar, bueno, que estoy liberado, estoy tal o cual, pero esa realidad es mi realidad. La realidad que tú tienes que experimentar tiene que ser propia e íntima de cada uno de vosotros. No te pueden dar un modelo de liberación, digamos, y seguir ese modelo porque otro señor, por muy versado que sea, te ha dicho que para llegar a tal estado es así. Pero es así para ese señor, para ti, no. Tú tienes que experimentar por ti mismo esa libertad y manifestarla en esa cualidad de ser que tienes, diversificada en cada una de las personalidades. No hay un modelo concreto. Conozco a muchísima gente, he ido a muchas charlas, los cursos que hago son cursos de cocina porque me gusta la cocina. No he ido a ningún curso así ni nada de eso, pero veo en internet, veo charlas y cosas de gente que te venden un conocimiento como diciendo que esto es así porque yo lo estoy diciendo, ya sean oradores o gente muy versada, muy erudita, pero que al fin y al cabo es la experiencia de ese ser, no es la tuya. Y esto es muy importante. Necesitamos, digamos, una guía y como no somos conscientes o plenamente conscientes de nosotros mismos, nos apoyamos en las ideas de otros para aseverarlas nuestras propias. O aprender las ideas de otros para decir que son nuestras, pero no son nuestras, son de otros. Y esto es muy importante, porque claro, buscamos esa libertad, digamos, y porque otros creamos que la ha conseguido, queremos de alguna manera pues conseguir ese estado en el que ese otro está. Pero si vamos en pos de ese estado, será el pos que nos han dicho ese otro, no el estado que yo puedo o tengo que conseguir por mí mismo. Que por otro lado, ese estado siempre está presente. Está presente. Somos libres ya. Lo único que la conciencia ordinaria que tenemos, las creencias, las ideas, velan, tapan, nos hace olvidar el ser que somos y no lo deja manifestarse en este plano de existencia. Hay muchas leyendas y este tipo de cosas de que cualquier ser liberado despierto es un ser especial. No es un ser especial, es un ser igual que tú y como yo. Lo único que ese ser despierto, ese maestro, está, digamos, libre de la influencia de estos opuestos y no es efecto de nada. No es efecto de nada, no se hace efecto de nada porque no tiene nada, digamos, dentro de su mente de lo que son las ideas, creencias de cómo son las cosas. Este ser ve las cosas con claridad. Pero no se deja influenciar por ella ni tampoco la influye a ella. Es curioso esto. Puedes leer su enseñanza, puedes escucharlo, pero no te va a decir ni te va a dar un modelo para que tú te liberes. Si acaso te puede dar las herramientas para que tú mismo te des cuenta de lo que eres, pero no te puede decir cómo hacer para recordarte que eres. Y esto es muy importante. Es que como estamos en ese aspecto, dentro de ese laberinto, de esa saturación, buscando algo que nos libere un poco de la opresión de la existencia, cualquiera que nos dé un viso de libertad, pues lo tomamos como si fuera así, tal cual real. Y os digo, por experiencia, porque he pasado por esas vicisitudes, que lo único que me ha hecho es copiar o, digamos, apropiarme de algo que no era mío, que se ha convertido en una creencia y que esa creencia no me ha dejado de avanzar hasta que algo, lo que somos, lo que soy realmente, me ha dado un toque y me ha dicho, desecha toda creencia. Y bueno, pues
así, digamos, espontáneamente, todas las creencias, todas las ideas que tenía de las cosas preconcebidas, las deseché, me quedé, digamos, vacío, me quedé en esa nada, digamos, y en esa nada pues empezaron a aparecer cosas en el que no son ni reales ni ilusorias. Cuidado, son como son y ya está. Yo no les pongo etiqueta a las cosas. Ni esto es mejor, ni esto es peor, ni esto es más bueno, ni esto es menos bueno. Son. Pero es que el propio universo, cuando estás en esa, digamos, en ese equilibrio, te guía, te lleva, vives la existencia de una manera totalmente natural, pero no eres efecto de esos opuestos. Con lo cual la libertad es enorme, que es lo que cada uno en su propia peculiaridad, cualidad y personalidad debería de experimentar cuando está libre de la influencia y del efecto de esos opuestos, cada una en las personalidades que hemos ido adquiriendo. Lo único que el ser no se confunde con ese personaje. El personaje se manifiesta, pero el ser no está confundido con el personaje y se maneja con total libertad. Entonces, como he estado comentando, somos en mayúscula conciencia pura, pero al tomar un cuerpo, al tomar una mente y al empezar a acumular ideas y creencias de lo que son las cosas, la conciencia ordinaria, lo que es el ego, condiciona nuestra percepción y nuestra experiencia de la existencia. Es que esto es muy importante. No nos sentimos libres porque estamos condicionados por las ideas que tenemos de las cosas, lo he dicho antes. Entonces, el otro día, leyendo un tal Tanabe, Hajime Tanabe, un señor interesantísimo, me encuentro con el término metanoesis. Y es curiosísimo la metanoesis. La metanoesis, ya que tenemos el uso de un razonamiento para comprender las cosas y para darles valor y para establecerlas, para utilizarlas por lo que nos hace la vida más llevadera, digamos, me encuentro con el término metanoesis, que me quedé un poco así impactado, que resulta que la metanoesis es utilizar la razón para que la propia razón se dé cuenta de ella misma, de que todo lo que percibe no tiene nada que ver con la razón. Es fortísimo eso, me quedé alucinado. Es decir, tenemos una herramienta que es la razón, con la que vemos las cosas, las razonamos y las creemos, y este señor, el Tanabe, habla de que utilizar la razón para que la razón se dé cuenta de lo equivocada que está. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Porque de alguna manera todos queremos llevar esa razón, primero darnos la razón a nosotros mismos y ver las cosas de manera razonable. Y decir, bueno, pues esto es así, y como yo pienso y así, llevo razón. Es muy fuerte esto. Y resulta que este señor, utilizando la propia razón para él mismo quitarle el valor de la razón de las cosas. Es decir, es una herramienta bastante potente, vaya. Muy potente. Entonces tenemos la razón, tenemos nuestro entendimiento y en vez de darle validez a las ideas y creencias que tenemos, utilizar la propia razón para no darnos la razón a nosotros mismos, no a los otros, a nosotros mismos. Con lo cual es que es muy curioso esto, el Tanabe este. Me resultó muy interesante. La metanoesis, es decir, es un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad, en vez de ver las cosas de una manera determinada como las seguimos viendo, hacer un esfuerzo y, utilizando la razón, tratarlas de ver desde otra perspectiva. Eso cada uno lo puede hacer, primero con cosas pequeñitas, vaya. Es decir, si hay cosas que me enfadan, hacer un esfuerzo y digamos, cambiar esa perspectiva, en vez de ver que eso me enfada, forzar a la razón para verla, que esa cosa lo que hace es hacerme la vida más agradable. Es una manera, digamos, de que la mente no siga su inercia de ver las cosas como las tienes configuradas. Es una cosa curiosa, y sobre eso tengo yo que profundizar en mí mismo, porque es que es muy interesante.
Bueno, normalmente, dentro de esos condicionamientos que tenemos a la hora de percibir las cosas, a la hora de verlas como las tenemos ya establecidas, cuando estamos en presencia de algo, ya sea de otra persona o de un paisaje o de una situación o de alguna cosa que esté ocurriendo en una conversación o en grupo con los amigos, con la familia, es muy importante establecer o tener claro las diferencias que hay entre cuando estoy presenciando, cuando estoy contemplando y cuando estoy observando. Los tres aspectos, digamos, el fin es el mismo, es tener la percepción de algo que está ocurriendo. El presenciar es simplemente estar viendo algo que está ocurriendo sin inmiscuirse o sin estar inmerso en esa acción, es decir, sin pensar o sin interpretar o sin etiquetar lo que está ocurriendo. Es una especie de meditación activa. El contemplar ocurre lo mismo, como el que está contemplando una puesta de sol, digamos, la contempla y está disfrutando de esa puesta de sol, sin interpretar que el sol está más bajo, más alto, más luminoso, si hay nube, si no hay nube, o si hace frío o calor, las sensaciones térmicas corporales. Porque cuando se contempla y cuando se presencia, formas parte, digamos, de ese lienzo. No estás etiquetando que es bonito, o que hay sol, o que hay nube, es decir, formas parte de ese aspecto de lo que está ocurriendo. Igual que cuando estamos con grupos de gente, eres parte de ese escenario, pero te estás viendo como espectador, no te estás viendo como protagonista, puesto que no hay un discurrir ni estás interpretando qué cosa está pasando ahí, sino simplemente estás observando qué es lo que está pasando. Pero cosa contrario, cuando observamos ocurre lo contrario. Cuando observamos estamos etiquetando las cosas como son. Que si el sol está más alto, que si hay una nube allí o hay un barco ahí que no me deja ver el paisaje, es decir, no está dentro de lo que es la misma visión que estás viendo, la estás etiquetando. Pero es que igual pasa cuando estamos con otros seres. Porque cuando vemos a otro ser, a otra persona, pues me cae mejor, me cae peor, es más agradable, es más desagradable, o no me gusta por esto, o no me gusta por lo otro. La estamos observando, no la estamos ni presenciando ni contemplando. Cuando la estamos contemplando, nosotros somos lo que somos y no hay una interpretación de lo que estamos viendo. Con lo cual, la información que estamos recibiendo de lo que estamos viendo no nos está afectando de ningún modo, porque no hay un discurrir de la mente para etiquetar o para, decirnos que esto es de una manera o esta es de otra. Con lo cual, cuando contemplamos o cuando presenciamos, la presencia que somos verdaderamente está ahí presente. Y no nos damos cuenta de eso. Somos tan automáticos, digamos, que cuando estamos en un grupo o algo, estamos observando porque nuestra mente está discurriendo y está interpretando todo lo que está viendo. Y es un ejercicio muy sencillo, porque en el momento que uno mismo se pilla que está interpretando al otro o lo que está diciendo, o si es alto, o si es calvo, o si es esto, eso lo hacemos inconscientemente, automáticamente, y no nos damos cuenta. Pero cuando te pillas de esa manera y ves qué es lo que estás haciendo, la mente automáticamente se queda parada y lo que ocurre es una contemplación de lo que está ahí ocurriendo, sin ningún título, sin ningún atributo, sin ninguna etiqueta, con lo cual lo que hay verdaderamente ahí propicia, digamos, a que la conciencia pura que somos se manifieste, porque no hay un discurrir de la mente. Estos son ejercicios que se podían hacer, bueno, pues todos los días. Todos los días. Entonces, ese aspecto es muy importante. En cuanto a la continuidad del ego, pues viene ni más ni menos supeditada por las creencias estas que tenemos de las cosas en cuanto a buscar una trascendencia o una existencia en otros planos
o en otro estado en el que, bueno, nos vemos ya proyectados en un futuro y decimos, bueno, pues en el futuro con esta enseñanza o con esta práctica que estoy haciendo, pues estoy verdaderamente pensando cómo me voy a dar continuidad. Lo que somos no necesita nada de eso. La conciencia pura que somos ya es, no necesita ninguna herramienta para ser algo en un futuro, porque es que es simplemente. No necesita ningún atributo ni ningún conocimiento, porque aparte la conciencia que somos es que es el propio conocimiento. No necesita añadirle nada de lo que ya no es. Cualquier cosa que nos hagamos de ella es añadir velos a lo que ya somos realmente, porque lo que somos, lo que hay que hacer es quitar lo que sabemos, quitar lo que conocemos, para lo que realmente es, tome su lugar, digamos, ponernos al alcance de lo que somos realmente. Pero si estamos con las ideas y las creencias de las cosas que son de una manera determinada, lo que estamos haciendo es, entre comillas, impidiendo que lo que somos se manifieste a través de estos cuerpos y estas mentes que están aquí. Esto a los egos no les gusta, lo digo, no es una cosa porque supone, digamos, disolver, no eliminarnos, disolver el ego, y el ego lo que quiere es buscar esa continuidad a toda costa en todas las enseñanzas que nos encontramos. Es más, la interpretación que les da es para proyectarse o verse en un futuro maravilloso. Pero es que la vida realmente, cuando la vida te pone a prueba, cuando pasan los años y llega, digamos, la vejez, te das cuenta, conozco a gente así, las conozco, la inutilidad de ciertas ideas y de ciertas creencias que han mantenido durante toda su vida y que no le han servido de nada. No se han liberado, entre comillas, de esos cuerpos y de esas mentes, porque lo que han buscado ha sido una proyección en el futuro ilusoria a base de ideas y creencias que otros me han proporcionado. Entonces, esto no es, digamos, muy popular, porque supondría verdaderamente una muerte, es morir verdaderamente a lo que creemos que somos. Porque lo que vamos buscando es algo que creemos ser, no lo que somos. Buscamos algo, esa liberación, esa cosa, creyendo que somos algo que se va a producir en el futuro, cuando en realidad lo somos ya. No hay que buscar nada en el futuro. Y esto es muy importante. Entonces, ir en busca de algo que ya soy, es como que digo yo, quiero ir al Palacio de Congresos y busco el Palacio de Congresos estando ya en el Palacio de Congresos. Eso es lo que hacemos, o hacen, vamos a decir hacen, nosotros nos vamos a apartar de eso, la mayoría de la gente. Buscan esa liberación cuando la liberación ya la tienen presente, ya está ahí porque vosotros sois lo que sois, como decían, soy el que soy, ya está ahí, no hace falta ir en busca de nada. Pero sin embargo nos dan esas herramientas para ir en busca de algo cuando ese algo ya está ya. Lo único que hay que quitar las ideas y las creencias de lo que son las cosas para darnos cuenta de lo que somos, ponernos al alcance de lo que somos. Y eso lo vamos a hacer sí o sí, porque el mismo universo te va a llevar a que te encuentres, a que te recuerdes a ti mismo por lo que eres, tarde o temprano, porque nosotros tenemos el concepto del tiempo, pero en esos estados, digamos, no existe el tiempo, no hay tiempo. Ni existe tiempo ni existe espacio, porque el ser que somos no está sujeto ni al espacio, no está sujeto a ese espacio-tiempo, al efecto de ninguno de ellos. Con lo cual, para nosotros el tiempo es una realidad relativa, pero para lo que somos no existe, es atemporal. Entonces, cada uno de los que estáis aquí, todos los que están fuera, todos los seres que hay en el mundo, su fin, por decirlo así, o su propósito, o el plan divino ese, o lo que sea, no lo sé, es que despertemos como seres, y vamos a despertar como seres. Bajo el tiempo, digamos, el tiempo, contando el tiempo humano, pues podrían parecer miles de millones de años. Pero en esa realidad, entre comillas,
miles de años puede ser esto. Fijaros. Entonces tenemos la oportunidad de estar en nuestros cuerpos, en estas mentes, para recordarnos a nosotros mismos por lo que somos, porque no se dan las oportunidades constantemente. Seguramente habremos estado en otros cuerpos y en otras mentes, pero que cada vez que nos dan una oportunidad de recordarnos por lo que somos, tenemos que aprovecharla, porque no sabemos qué va a ocurrir cuando dejamos estos cuerpos. Se habla de reencarnación, pero esa reencarnación puede ser, bajo el punto de vista de puede ser un engaño, digamos, una trampa del ego para pensar que se va a dar una continuidad en otra existencia, en otros cuerpos o en otras mentes en el futuro, en otras vidas. Puede ser. He tenido experiencias, he recordado situaciones pasadas de vida en otros planetas, incluso muy reales, que me dan a mí ese viso de que, bueno, algo hay. Pero sin embargo me he dado cuenta que la conciencia que soy siempre ha estado presente en cada uno de ellos. Ha habido diferentes cuerpos, diferentes mentes, pero lo que soy, el yo soy ese, siempre ha estado ahí y ha sido inmutable. No ha evolucionado ni ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Lo único que se ha manifestado en diferentes cuerpos. Pero no sabemos si dejando estos cuerpos vamos a renacer o vamos a coger vida en otros cuerpos, porque esa conciencia, si no hemos aprendido en estos estados cuerpo-mente, igual, pues no sé, ya ahí yo mismo me pierdo, no lo sé, pero que no pensemos que precisamente vamos a reencarnar en cuerpos humanos, que nos da la oportunidad, la capacidad de ser conscientes, de ser conscientes. Esto es muy importante. Es decir, nos conformamos con la idea que nos dan otros porque pensamos que vamos a reencarnar en otra existencia, pero eso realmente no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, para recordarnos a nosotros mismos por lo que somos, tenemos que meternos, digamos, en una especie de crisálida. ¿Sabéis lo que es una crisálida, no? El gusano que va arrastrándose y esto, que se mete en su capullo y se convierte, dentro de ese capullo se produce una transformación, digamos, un dejar toda la parte, digamos, ordinaria, por decirlo así, toda la idea que tenía de gusano, toda la creencia que tenía de gusano, toda la actividad que tenía de gusano, para convertirse en una mariposa. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos que meternos en nuestra propia crisálida y hacer una transformación cada uno de nosotros individualmente para transformarnos en ese interior y renacer por lo que somos, recordarnos por lo que somos. Y ese trabajo lo tiene que hacer cada uno, igual que lo hace cualquier oruga, que se va reptando por el tronco del árbol, se hace su crisálida y ahí se transforma. Y ninguna otra crisálida le ha dicho, oye, que tú tienes que hacer eso. O sea, ninguna otra oruga le dice, tienes que hacer eso. La propia oruga sabe que lo tiene que hacer. Entonces nosotros tenemos que imitar o aprender de la oruga para meternos en nuestra propia crisálida, vernos, reconocernos, soltar todas las ideas y creencias que tenemos establecidas de las cosas, ya sean maravillosas o ya sean horrorosas, y realmente recordarnos por lo que somos. Ni maravillosos ni horrorosos, cuidado, porque esas maravillas y esa cosa horrible es una etiqueta que ponemos, que el ego pone a las cosas. Somos lo que es, lo dice la misma, soy el que soy, lo dijo el mismo Jesús, ¿no? Sin ningún título ni atributos, ya está, ni mejores ni peores. Entonces esa transformación la tiene que realizar cada uno, dándose cuenta cómo las ideas que tengo de las cosas me están influenciando tanto positivamente como negativamente en mi existencia. Y esto es muy importante, porque la mayor parte de las ideas que tenemos en este ámbito espiritual son de tinte positivo, y de ahí no nos queremos mover porque nos resulta agradable. Pero hasta que no conozcamos la parte contraria, la parte, digamos, negativa, no le vamos a dar valor realmente a la parte positiva.
Fijaros, estamos en la parte positiva porque nos resulta cómoda, agradable, armoniosa, equilibrada. Pero cuando vemos las dos partes, como he dicho al principio, no te influye ni una ni la otra, porque cuando estás en la zona de confort agradable, huyes de la parte que no te resulta agradable, lo he dicho antes. Con lo cual es una forma de limitarse a un aspecto de la existencia. Cuando en realidad la existencia es mucho más maravillosa, mucho más completa, mucho más intensa que ninguna de las dos partes, ni la parte agradable ni la desagradable. Es que eso cada uno en esa crisálida tiene que experimentarlo cada uno por sí mismo. Nadie te puede decir que es así o las cosas son así, ni el más versado ni el más erudito. Porque, como he dicho antes, es la idea de ese erudito el que te está diciendo eso, de cómo son las cosas, pero no es como tú las estás sintiendo, aunque estés resonando con ellas y las veas maravillosas. Cada uno tiene que experimentar por sí mismo, con su cualidad de ser, cómo son las cosas. Y no etiquetarlas ni que sean buenas o malas, porque cuando nos hablan gente muy erudita, ya la damos de por sí como buena porque lo ha dicho este. Cuidado con eso, porque a lo mejor ese erudito que ha dicho esto está más equivocado que tú. Entonces, ese discernimiento que tenemos que tener cada uno de saber qué es lo que necesitamos por uno mismo realmente, no porque el más versado te diga que eso es así. Que no dudo que sea así, pero es así para él. ¿Que te puede dar una guía, te puede dar una orientación? Sí, pero no tomar las cosas tal cual te las están diciendo porque las diga ese maestro. Hay un dicho zen que dice, si te encuentras con Buda, mátalo. No sé si lo conocéis. Si te encuentras con Buda, mátalo. Es decir, es que ni el mismo Buda te puede dar o te puede, digamos, liberar de lo que tú mismo eres. Es muy fuerte eso. Entonces vamos a confiar en nosotros mismos, vamos a mirarnos a nosotros mismos, vamos a coger nuestras ideas y nuestras creencias, vamos a desecharlas todas con esa saturación que tenemos y vamos a abrirnos a la verdad y a la realidad que somos cada uno individualmente e íntimamente, para que la presencia, la conciencia pura que somos se manifieste con cada particularidad de las personalidades que somos. Hay que abrirse a eso. Y lo digo, ocurrirá. Ya pasen miles de años. Ocurrirá. No es ni siquiera una certeza. Es un sentimiento tan profundo que lo sé porque lo sé. Y cada uno de vosotros lo sabéis también. Y cada uno de los que están fuera también lo saben. El propósito de la existencia es ni más ni menos que experimentarla sin ser condicionada por la propia existencia, sin ser efecto de la existencia, ni positivo ni negativo, convertirse en espectadores de la existencia, con lo cual en ese momento te liberas de la propia existencia. Devienes en lo que eres. Devienes en lo que eres. Entonces cada uno pues tenemos que embarcarnos en esa búsqueda interna de autoconocimiento verdadero, serio e implacable con uno mismo para poder liberarnos de todos los aspectos que nos están viniendo y que consideramos que es de una manera o de otra porque nos han dicho que son de esa manera. Y esto que digo es muy importante. Así que la responsabilidad espiritual que tiene cada uno es recordarse cada uno a sí mismo por lo que es el ser que somos, esa conciencia pura que somos, y volver a esa nada de donde hemos partido, pero que en esa nada tiene manifestación todo lo creado. Es que es curiosísimo esto. No es una nada vacía, en la nada es donde se manifiesta toda la creación, y en esa creación nosotros formamos parte, somos esa creación. Pero como conciencia pura, no como conciencias ordinarias, que lo que hace es etiquetar e interpretar el mundo exterior que se nos muestra. Las herramientas, cada uno las tiene por sí mismo.
porque como hagamos caso de las herramientas de otros, nos estamos agarrando a ideas que son de otros, que no digo que no sean ideas buenas, cuidado, pero son de otros, y esa idea, como no la experimentamos, se convierte en una creencia, y esa creencia la metemos en la mochila de las creencias, y así vamos con nuestra mochila alegremente, lleno de creencias que no nos valen para nada, nada más que como un apoyo o como una justificación para sentirnos, bueno, que estoy en el camino, pero es un camino ilusorio. Porque esa mochila tienes que soltarla para que realmente te liberes de la carga que supone pensar cómo son las cosas o de lo que crees que son las cosas. Así que, bueno, es un poco lo que quería comentaros. Con respecto, me da un poco de cosa, con respecto a la crisálida, ya lo comenté el otro día, me han publicado un libro hace muy poquito. Está en todas las librerías de Málaga. Se llama La crisálida, precisamente, y habla, el otro día hablando digo, es que a mí yo no soy vendedor de libros, porque no vendo libros, cuidado, comparto conocimiento, que los quiera coger bien y el que no, el mensaje está ahí, pero, segundito. Este libro, La crisálida, está en todas las librerías en Málaga, está en Prometeo, en la librería Luces, está en Amazon. Es un libro, esto ha salido publicado en marzo, ahora en marzo. Este libro, como dice atrás, dice que este libro habla de ti mismo, le habla de esa parte esencial que quizás tenga olvidada. Olvidada no quiere decir que esté ausente, quiere decir que esté esperando a que tú mismo la despiertes. Es decir, un poco todo esto que he hablado. Habla de ti mismo este libro, de ti mismo. A quien le llegue o que no le llegue, me parecería exactamente igual. Entonces, como he comentado hace un poquito, vamos a meternos en esa crisálida cada uno, propia, individual, íntima y personal. Vamos a transformarnos, vamos a desprendernos de todas las ideas y creencias que tenemos ya establecidas de las cosas para sentirnos realmente y ser realmente lo que somos, pura conciencia. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta. Dime. Aparte del libro, ¿tienen ya el punto de reunión o algo? ¿Perdón? Aparte de poner el libro, si tiene usted algún sitio, un punto de reunión. Bueno, en internet, Marina no es la primera vez que me graba. En internet, si ponéis mi nombre, hay un montón de charlas, conferencias que he dado, que comparto, las podéis ahí ver. A nivel así, no soy partidario, porque yo no soy maestro, lo primero. No soy partidario de tener a nadie que siga las indicaciones, porque si no estaría, digamos, no estaría en coherencia con lo que acabo de decir, lo primero, vaya. Yo puedo compartir mi conocimiento, no mi conocimiento, el conocimiento es el que me tiene a mí, yo no tengo nada. Compartirlo, pero no tener a un grupo de gente que me escuche y que diga, sí, buena. No. Pero vaya, que tengo muchas charlas y tengo muchas cosas en internet que Marina ya me ha grabado más de una vez. Es decir, que ahí sí puedes tú ahí mirar, pero no tengo grupos. Entonces, una pregunta que si quieres la conteste, si no, ¿cómo te definirías tú a ti mismo? ¿Cómo te definirías? Pues me definiría, mi nombre es Manuel, como he dicho. No hay una definición concreta porque no hay diferencia entre tú y yo. En esa conciencia tú soy yo y yo soy tú. Entonces no hay una diferencia. ¿Cómo me definiría? Como conciencia pura no hay definición. Como Manuel, pues Manuel es despistado, Manuel es alegre, Manuel es amoroso, Manuel es muchas cosas. Como conciencia pura somos lo mismo. Y no es teoría, lo experimento y lo siento a diario. Porque esa conciencia pura, aparte de ser felicidad, es amor.
pero no un amor condicionado o un amor selectivo. Es un amor que incluye todo. No solamente a seres humanos, sino a lo que es la creación. Sin ningún propósito, ni ningún objetivo, ni ningún nada. Ni ningún Manolo ama o Manolo quiero. No, Manolo ahí no existe. De hecho, Manolo es la idea, la personalidad, ese ego, es una idea, un pensamiento que tiene de lo que es Manolo. Con lo cual, ese pensamiento, cuando deja de existir, Manolo deja de existir. Pero lo que soy persiste, por decirlo así. Dime. Si trata de explicarlo ¿se puede explicar con palabras ese estado de conciencia en el que estamos cuando somos el ser que somos? Desde su experiencia, ¿se puede explicar con palabras? Bueno, el explicarlo es conceptualizarlo, es razonarlo, con lo cual lo desvirtúa. Con lo cual lo desvirtúa, pero un indicador, digamos, que te puedo decir es la separación o las diferencias que pones con respecto a otros seres, con respecto a uno mismo. O sea, eso deja de existir, no hay separación, ¿no? No hay separación. La separación la pone esa entidad, ese ego, que es el que etiqueta. Entonces, una vez, digamos, de lo indicativo es verte diferente a otros, no amarlos como... Además, es que la Biblia tiene su cosa. Yo soy agnóstico total, pero cuidado. Que eso de amarás al prójimo como tú mismo tiene ahí un fondo, ¿eh? Cuando ocurre eso, realmente estás en lo que eres. Al igual que cuando también dice hágase tu voluntad, hágase la voluntad de esa conciencia, de ese ser infinito, de esa presencia, no la voluntad de un ego que está limitado a lo que piense o cree. Y soy agnóstico, pero sin embargo esa conciencia pura le encuentra sentido, por decirlo así, a esas máximas o a esas enseñanzas que son patrimonio del ser, que son verdades absolutas. Con lo cual no hay diferencia ni de religión, ni de credo, ni de cultura, ni de disciplina, porque todas, digamos, beben de la misma fuente. Pero fijaros, las mismas religiones con sus interpretaciones es lo que crean la separación con otros que piensen o creen de otra manera. Pero esa voluntad divina está en todos y se manifiesta en todos. Pero vuelvo a repetir, cuando lo pasamos por la conciencia ordinaria, interpretamos eso a nuestro condicionamiento, no a lo que es. Entonces, un indicativo así, digamos, evidente es sentirse separado o no amarte a ti como puedes amar a otro. Primero porque a nosotros mismos nos amamos muy poquito, cuidado. Es decir, que hay que empezar por ahí. Precisamente quitando ideas y creencias que te limitan en tu existencia, en ser libre en tu propia existencia, para liberar a otros. Es que es un poco ese propósito divino, creo yo, cuidado, lo digo como creencia, creo yo, está en eso, en unificar todas las conciencias y que seamos lo que somos realmente, pero en esa unidad diversificada en cada uno de nosotros. Ese visto, eso lo digo ahí en la crisálida, lo digo. Dime, perdona, dime. Sí, que mi duda un poco, también quiero que me respondas como tu experiencia personal, digamos, a la hora de contemplar la presencia de las cosas sin hacer juicios de nada, porque desde que nacemos constantemente estamos aprendiendo, ¿no? De hecho, eso conocimiento lo vamos metiendo en la mochila, aparte de lo que te vayan diciendo otras personas. Si tú estuvieras libre incluso de otro tipo de pensamiento de otras personas, digamos la plena naturaleza, todo eso es lo que te ayuda a ti a tomar decisiones para, digamos, sobrevivir al día a día. Tenemos que comer, tenemos que trabajar, dormir, etc. Entonces, si tú te liberas de todo juicio, digamos, y de todo ese aprendizaje, ¿cómo tomas las decisiones, digamos, del día a día? Sí. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Mario. Ah, mira, Mario. Tengo un sobrino que se llama Mario. Pues como he comentado antes, la conciencia esa ordinaria que tenemos, no que somos, que tenemos, también nos ayuda o, digamos, ordena o equilibra lo que es nuestras circunstancias en lo cotidiano. Si tengo que tomarme, ¿qué te digo yo?, una pastilla a las 8, pues esa conciencia ordinaria se va a acordar que la pastilla se la tiene que tomar a las 8. Que si tengo que ir al campo a podar un pino, por ejemplo, esa conciencia ordinaria se va a acordar de que tienes que ir a cortar un pino.
o que a tal hora tienes que ir al trabajo, o que te tienes que hacer tal o cual función, pero siempre dentro de esa conciencia pura, sin estar sometida, digamos, a los condicionamientos de ver con los filtros estos que digo, de que, joder, ahora tengo que ir a cortar el pino, joder, ahora tengo que ir a... que se separa. El ego, mientras tengamos un cuerpo y una mente, va a estar, pero no nos va a condicionar la existencia y ver las cosas a la voluntad del ego, no a la voluntad divina, a la voluntad del ego, porque cada vez que te sometes o te pliegas a la voluntad divina, esa conciencia ordinaria funciona en la cotidianidad de una manera con plena felicidad y con pleno amor. El amor empieza a manifestar cuando no interpreta las cosas, las haces con amor, lo que sea, cortar el pino o ir a tu trabajo, vaya. ¿Por qué? Porque ya no hay una idea previa de que hoy tengo que ir al trabajo, joder, me tengo que coger el coche, el tráfico. Esos condicionamientos son de un ego que no es sano. No es complicado, Mario, no es complicado. Es un trabajo que tienes que hacer dentro de esa crisálida. Te tienes que meter en tu crisálida y ver qué cosas me producen esa complicación, qué idea tengo que me produce esa incomodidad. Para verla, nada más verla ya se disuelve. Nada más verla se disuelve, porque muchas veces no las vemos porque es que nos resultan hasta adecuadas para nuestra supervivencia. Las cosas que nos incomodan se convierten en hábitos, digamos, como muletas. Entonces, dentro de esa crisálida, esa idea y esa creencia, vamos a ver cómo influyen en nosotros para desprendernos esa piel ya, esta ya manía y recubrirnos con algo más nuevo, con renacer como mariposa, digamos, libre. Hola. ¿Alguna otra pregunta? Ese renacer, como cuando decía Jesús que había que volver a nacer de nuevo. Jesús ya lo decía Jesús. Hay que volver a... Dice, para volver a nacer de nuevo tienes que entrar, le preguntaste, tienes que entrar en el vientre y tu madre y todo eso. Entonces eso del renacer de nuevo es todo un trabajo muy fuerte, muy importante y no tan sencillo como solamente meterse en una crisálida. Entiendo que meterse en una crisálida te refiere a como a meditación o algo de eso, ¿no? Solamente. O qué es lo que es meterse en una crisálida, no sé. Si como, ya les digo, soy agnóstico. Sí, pero vamos que... Soy agnóstico, es decir, que la Biblia, he cogido a lo mejor, estaba leyendo otros libros que hacen referencia a lo mejor a de su voluntad y eso, y le he visto el sentido verdadero que tiene esta frase, ¿no? O amarás al prójimo como a ti mismo. Esto que tú me acabas de decir, de volverás al vientre de tu madre, pues es una forma de entrar dentro de esa crisálida, como renacer, ¿no? Vamos, es que por ejemplo cuando me preguntan, porque Jesús también habla de eso, entonces yo para mí entiendo que es un trabajo, el renacer es muy importante, el nacer de nuevo, morir a lo bien, nacer de nuevo. Claro. Pero que hay muchas teorías sobre eso y para mí es fundamental. Y era sobre la idea que tú tienes justamente de eso, de que es renacer de nuevo. Sí, con muchas gracias, fíjate. Porque es que precisamente estamos hablando que tenemos tanta información al respecto de esto que no sabemos para dónde tirar. Pero porque tampoco nos miramos a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos para encontrar la solución y la respuesta que necesitamos nosotros mismos. Sin embargo, nos resulta más cómodo las respuestas de otros, por muy eruditos que sean, pero son las respuestas de otros, no son tus propias respuestas. Entonces, entrar dentro de, como dice Jesús, es buenísimo. Dentro de morir, digamos, a lo viejo, entrar en el vientre de la madre y volver a nacer de nuevo, es como entrar en una crisálida. Pero para que vean que las verdades fundamentales están metafóricamente, digamos, en este caso, ahí implícitas en muchísimas cosas indistintas que hablan de lo mismo. ¿Por qué? Porque son verdades del ser, de ese infinito, de Dios, de lo que sea, como quiera llamarlo, pero es lo mismo. Muy bien, en el mensaje de Jesús habla del nacer, que solamente podemos nacer a través de la energía sexual, de un buen trabajo, de un trabajo con esa energía. No hay forma de nacer, nacemos físicamente a través de esa energía y espiritualmente también o nacemos de esa o
una y otra posibilidad, es un engaño más que no estamos haciendo. No, pero fíjate, ¿cómo te llamas? Ana, fíjate qué cosa más curiosa. Resulta que la conciencia que somos, para ser consciente o se haga consciente de que es consciente, necesita cuerpos y mente. Yo no conozco otra condición donde ocurra esto, no la conozco. Es decir, lo que es la energía subsexual que crea cuerpo, el plan divino ese, puedo yo intuir que es para que esa conciencia diversificada en cada una de las personalidades de los cuerpos-mentes se hagan conscientes de que es consciente, por lo cual eso es necesario. La energía sexual, la procreación es necesaria para que ese Dios, digamos, se diversifique y experimente la existencia, se recuerde a sí mismo a través de, del acto sexual y del nacimiento de un ser. O sea, que tiene su propósito. Ese plan está ahí diseñado perfectamente, que nosotros es los que estamos ajenos a ello. Pero cuando empezamos a acordarnos de nosotros mismos por lo que somos, todas estas cosas, tanto las verdades que han dicho otros maestros, otros eruditos, otras escrituras, se te hacen evidentes, y no es que digas, joder, es verdad porque te lo creas, no, es que lo vives. Es una forma de percepción que lo vives. Sabes que es verdad sin saberlo, fíjate. No es una verdad que diga, Manolo sabe esto, porque Manolo en ese momento deja de existir. Porque Manolo es un personaje fabricado. Pero la conciencia pura que somos se manifiesta en cada uno de estos cuerpos de manera diversa. Pero cada uno seguramente esas grandes verdades les resonará de la misma manera. Aunque después la manifestación sea diversa, porque las personalidades son diversas. Es curioso esto. Muchas gracias por lo de... Yo percibo un poco que también el morir, ¿no? El morir, el nacer, pues puede morir en los egos, en tantos egos como tenemos, y quitándolos, que son las capas que vamos teniendo, y nacer, pero nacer en el ser que tenemos, en la conciencia pura que tenemos. Eso es lo que yo percibo como el nacer de nuevo, en el presente, en el hoy, en el ahora. ¿Cómo te llamas tú? Agustina de Aragón. Resulta el ser que según la conciencia pura que somos siempre está presente. Lo único que con las ideas que tenemos, con la conciencia ordinaria, resulta que no permitimos, entre comillas, que la conciencia pura que somos se manifieste a través de estos cuerpos. No hace falta morir 200.000 millones de veces, por ser exagerado a lo mejor, para acordarte de ti mismo. Porque si estamos aquí hemos estado otras veces y no hemos recordado o no han dado avisos de lo que somos realmente otras veces, por eso estamos escuchando esta charla o vamos a reuniones o leemos ciertos tipos de lecturas. Porque la conciencia pura que somos busca ese recuerdo. Busca. Pero tiene que buscarlo en sí mismo, no por lo que otro te diga. El otro te puede hacer resonar, pero el que tiene que despertar por uno mismo es entrar en el vientre, como dice esta Ana, como decía Ana, o entrar en la crisálida o morir así a sí mismo para volver a renacer, ¿cierto? No, pero perdona que interrumpa, pero que Jesús no dice que haya que volver a entrar en el vientre, sino que a través de la energía sexual, esta es una energía tan fuerte y tan poderosa como tenemos, bien utilizada, podemos nacer hacia una vida de espíritu diferente a la que normalmente tenemos. Es lo que más o menos yo entiendo que quería decir Jesús, según yo entiendo. Pero no es que tenemos que volver a entrar. Sí, es una metáfora. Es una metáfora. Pero una metáfora que te dice esa verdad y te da ahí ese viso, ese toque del espíritu, te lo da con eso que tú acabas de decir. Es decir, que son toquecillos son los que da esos visos, esas cositas. Pero claro, al momento que empezamos a razonar las cosas, las interpretamos a la manera que creemos. Pero es que es una creencia, no es la realidad, es la creencia de lo que creemos de todas las cosas. En cuanto intentamos explicárnosla, pero nos lo explicamos con ese razonamiento que está muy condicionado. No lo dejamos y que la presencia, esa conciencia pura que somos verdaderamente, tome su lugar. Y es lo que es, siempre está presente, siempre.
Siempre. Le dejamos. ¿Eh? La mente, La no mente. dejamos que salga. La mente tiene que quedarse en calma, no interpretar el universo, no interpretar la existencia para que la presencia que eres verdaderamente se manifieste a través de este cuerpo. Que no quiere decir que tú vayas flotando por ahí, ni vayas con un halo de santidad. Porque cada uno tiene sus personalidades ordinarias, que esa conciencia pura se manifiesta de manera diversa dependiendo de la personalidad que tenga uno ordinaria, pero no se identifica con la personalidad ordinaria. ¿Me entendéis? La personalidad se manifiesta, pero el ser que somos, esa conciencia pura, no se identifica ni se confunde con la personalidad ordinaria. Con lo cual, el equilibrio que, digamos, se establece es un equilibrio natural, no un equilibrio impuesto a través de ideas y creencias. Es muy importante eso. Sino es un equilibrio así que fluye por sí mismo, es espontáneo y natural, no provocado o forzado, como lo que pretendemos hacer muchas veces a través de la enseñanza que nos dan, que esto es así, pues nos forzamos a que sea así. Pero no dejamos que se manifieste de manera fluida y natural. Esa fluidez y esa naturalidad es cuando das paso a lo que eres verdaderamente y que lo establece naturalmente. Pero claro, encuentra la resistencia en otras creencias, en otros egos, con sus condicionamientos, y no es una cosa que te dé con una varita imaginarial, porque digo, el trabajo es individual propio e íntimo. Eso es muy importante. Y esto que acabo de decir, yo después me escucho y aprendo de mí, cuidado, porque no sé lo que digo. Pues yo no llevo ahí, no, hablo, pero hablo de lo que puedo experimentar o intuir, por ejemplo, lo ha dicho Ana, que me ha resonado ahí una barbaridad, eso del vientre. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.